Hola, Dios les bendiga. Vamos a comenzar ahora con la clase número 2 de la materia de evangelismo. Creo que esa materia es sumamente importante, ¿verdad? En la vida del cristiano y quizás primordialmente en la vida de todos aquellos que de alguna forma queremos saber más y conocer más de Dios. Y esta parte es la que nos va a indicar a nosotros si nosotros conocemos de Dios y conocemos bien de Dios. Porque eso, si nosotros conocemos de Dios y conocemos a Dios, nos va a llevar a que otros conozcan de Él. Porque lo que nosotros tenemos de verdad es algo tan inmenso y tan grande que nosotros queremos compartirlo con aquellos que amamos y con los que no conocen de Dios. Y esta es una tarea titánica, definitivamente, es decir, inmensamente grande, con nuestra familia más que todo, ¿verdad? Porque si nuestra familia es la primera a la que nosotros debemos o deberíamos de llegar, es la que siempre va a tener marcadas nuestras vidas y decirnos en cada cosa que nos equivocamos cuando nosotros los queremos llevar a Dios. Vamos a hablar ahora un poquito, ¿verdad? Dentro de la materia, el mensaje evangelístico respecto al pecado. Es importante que nos demos cuenta de que eso es lo que como hijos de Dios nosotros tenemos que atacar, al pecado y no a las personas. Entonces muchas veces perdemos de vista eso, ahí comenzamos a decir y a ofender y a decir muchas cosas sin atacar la raíz del problema que es el pecado, sino que atacamos a la persona. Vamos a leer un poco acerca de su separata. Dice, nuestro mensaje debe basarse en dar a entender la naturaleza del pecado y sus efectos para poder combatirlo en la vida de los impíos. Eso es lo que tenemos que hacer, dar a entender la naturaleza del pecado, decirles, nosotros somos seres que nacimos con pecado. Y de alguna manera nosotros tenemos que hacer algo para renunciar a ese pecado y quitar ese pecado de nuestras vidas. Ahora, en el evangelismo presentamos a Jesús como Salvador, pero solo los que lo reconocen que no pueden salvarse a sí mismos. Esos son los que van a acudir a Él. Cuando creen que tienen una forma de salvar su vida, difícilmente van a creer que Jesús es una necesidad para ellos, de ser un salvador, alguien que pueda salvarnos, literalmente Jesús, ¿verdad? Y hay gente que cree que no necesita de Jesús, ¿verdad? Que no necesita a Jesús, que no necesita un salvador. Entonces ahí es donde se vuelve un poco complicada esta labor. Dice acá, el pecado es algo más profundo que el actuar de los inconversos. Dice que la Biblia lo describe como una enfermedad del alma, un rechazo de Dios y es errar en el blanco. ¿Y quién es el blanco nuestro? El blanco perfecto de nosotros, ¿verdad? Nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nosotros no damos en el blanco, que es lo que Dios quiere para nosotros, entonces pecamos. Y también el pecado significa que si hay pecado, hay un rechazo hacia Dios y obviamente el pecado enferma nuestra alma. Definitivamente que nuestra alma se vuelve triste, desesperada muchas veces. Bueno, hay tantas formas, ¿verdad?, de poder expresar el pecado que pueda haber en nuestras vidas, porque todos pecamos. Dice la Biblia que todos hemos pecado y por esa razón estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos a Jesús para que nosotros podamos ser redimidos de nuestros pecados. Dice acá, el pecado como enfermedad del alma, lo tenemos que Jesús diagnostica, que la vida pecaminosa es solamente síntomas de la enfermedad interior del alma. Eso lo vemos en Marcos 7, del 20 al 23. Es importante que podamos ir leyendo, ¿verdad?, a profundidad las citas. Tal vez acá no lo hacemos porque se nos extiende un poco la información. Luego dice, Dios describe el pecado como una enfermedad que afecta la cabeza. Es decir, vienen a nuestra mente pensamientos erróneos. Dice, el corazón, ¿verdad?, son emociones erradas. Y los pies, que son acciones erróneas. El pecado comienza en el pensamiento, se extiende a los sentimientos y acciones. Muchas veces, ¿verdad?, comenzamos acá en nuestra cabeza a pensar y a maquinar, ¿verdad?,
probablemente no comience como un pecado, solamente con un mal pensamiento, le podemos decir nosotros, pero igual, eso ya es pecado. Luego dice acá, menciona Isaías 1 del 5 al 6, el pecado, una tercera cosa que hace el pecado, dice, imposibilita la presencia del hombre ante Dios, pues esto se define como una corrupción, pensamientos malos los que le hacen a uno impuro y le conducen a acciones malas. Significa que nosotros con pecado, ¿verdad? La presencia de Dios en nuestra vida no será igual, definitivamente, porque nosotros con pecado no buscamos a Dios. Bueno, es difícil, ¿verdad? Que alguien que esté lleno de pecado pueda decir, sí, reconozco. Entonces, llegar a ese punto es lo importante y esa es la razón de ser del evangelismo. El pecado, dice, tiene una naturaleza progresiva. Se desarrolla en la raza humana y en la sociedad, ¿verdad? Acuérdense, si todo comienza acá en nuestra mente, luego vamos a nuestras acciones, lo que nosotros podamos hacer con nuestras manos, y luego a acciones mayores, ¿verdad? Si ya tenemos que desplazarnos o movernos, pues usamos nuestro pie. O sea, todo nuestro cuerpo en realidad comete pecado. O sea, no es como que, ay, esto solo quedó aquí en mis pensamientos. No, a veces no solamente quedan nuestros pensamientos, sino que también queda registrado, vea, que nuestras manos o que nuestros pies fueron y nos condujeron hacia el pecado. El pecado como rechazo de Dios. Dice que Dios el Creador hizo al hombre con una naturaleza semejante a la suya para que podamos ser sus hijos. Eso lo vemos en Génesis 1 del 26 al 27, donde dice que Dios nos creó, varón y hembra los creó. Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Significa que cuando Él nos creó y nos hizo perfectos para Él, pero después usted sabe que entró el pecado. Dice, el hombre natural ha decidido gobernarse a sí mismo en lugar de dejar que Dios le gobierne. Pecar es rechazar a Dios, es guardar para nosotros mismos el lugar que le pertenece a Dios. Es nuestra mente, emociones o voluntad. Mire, cuando nosotros venimos y decimos que tenemos que rendir nuestros pensamientos, nuestra vida, todo, es literal. O sea, todo tenemos que entregarlo a Dios, porque siempre nosotros vamos a dejar un espacio, ¿verdad? Si nosotros no lo entregamos todo, y queda un espacio donde Satanás pueda venir a nuestra mente, porque le digo yo siempre, el pecado va a entrar en nuestra mente con pensamientos que aparecen y usted dice, ay, no sé por qué estoy pensando esto, o sea, esto no es de Dios. No sé si a usted ya le ha pasado, pero eso sucede, ¿verdad? Y a veces uno ve cosas que tampoco tiene que ver y uno dice, no, eso tampoco tengo que verlo. O sea, Satanás va a tratar de preparar todo el ambiente para que nosotros pequemos y haya pecado en nuestra vida. Y no solo nosotros, o sea, toda la humanidad, o sea, nadie está exento ni libre de pecado. Todos estamos en medio de todo eso. Entonces esta es nuestra lucha, ¿verdad? Con la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que es la que nosotros, por eso debemos rendir nuestra vida a Dios para que Él tome el control de nuestra vida. Luego dice acá que hay una incredulidad en contra de la verdad. Cuando se rechaza a Dios, ¿verdad? Dice, eso es dudar, rechazar la verdad de Dios. Satanás, vea, esta es la parte importante de la que hemos estado hablando, dice, logró que Eva dudara acerca de las instrucciones divinas. Vemos la culminación de este pecado en el Calvario, donde los hombres rechazaron la verdad encarnada y crucificaron al Hijo de Dios. O sea, si Dios crió al hombre, o sea, que esta parte es tan importante que nosotros podamos analizarlo. O sea, Dios nos creó como seres humanos perfectos para Él, pero vino y entró el pecado. Eva dudó de lo que Dios le había dicho, de que lo pensó, ¿verdad? Y como decimos nosotros a veces, es como nosotros decidimos o no decidimos hacer o pecar, o sea, lo podemos hacer. Hay gente que es como un poquito como más impulsiva, lo hace y ya, pero todo comienza en el pensamiento. Dice acá que todo ese pecado nos llevó al punto donde necesitábamos un Salvador, alguien que nos salvara del pecado. Entonces vino Dios y dijo a Jesús, serás tú, ¿verdad? El sacrificio perfecto para librarlos a ellos,
del pecado. Y bendito sea Dios por eso, porque entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Yo creo que no existiríamos probablemente, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Él ya tenía listo y previsto este lugar, este momento para nosotros, donde sabemos que nos estamos preparando para llevar a otros la palabra de Él. Luego, dice acá que hubo una indiferencia al amor cuando la gente rechaza a Dios. Dios es amor y desea que nosotros compartamos su naturaleza, y su deseo es llenar cada vida con su amor. Y a veces Satanás pone ese pensamiento de que no, que nadie nos quiere, que no, que eso no existe, que nadie nos puede amar, y sabemos que sí, porque Dios es amor. Pero Satanás crea eso en la vida de las personas. Dice, a través de la Biblia vemos el amor de Dios por su pueblo y la indiferencia de este. Para los que estudiamos libros históricos, no sé si ustedes recuerdan que en libros históricos mencionábamos de que Dios siempre buscaba la forma de llegar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel siempre lo rechazaba. Y Dios trataba de ayudarle y el pueblo lo volvía a rechazar. El pueblo lo volvía y lo volvía a rechazar. Entonces, pero Dios siempre iba a buscar la forma de demostrarle amor a su pueblo. Dios muestra su amor al hacer la comparación con un esposo, dice, cuya esposa ha quebrantado sus votos matrimoniales y se ha ido tras sus amantes, pero él la ama, la redime y la recibe una vez más. Y eso lo vemos en el profeta Oseas, del capítulo 2, el versículo 2 y 3, donde Dios le dice a Oseas que vea y se allegue a una ramera. Entonces Dios estaba mostrándole, ¿verdad?, que el amor de Él va más allá del pecado que pueda haber. O sea, el amor de Dios es algo que nosotros tenemos que, a veces quizás es como incomprensible. O sea, ¿por qué Dios puede amar al que mata? O sea, ¿por qué Dios puede amar al que roba? ¿Por qué Dios puede amar al que es injusto? Pero el amor de Dios va más allá, ¿verdad?, del ver el pecado. Él traspasa y ve el corazón y la vida de la persona en sí. Entonces, a eso es lo que nosotros tenemos que llegar. Dice acá, hay una rebeldía, ¿verdad?, al que rechaza el amor de Dios en contra de la autoridad. Dice, como hacedor y gobernante del universo, Dios ha establecido leyes naturales, morales y espirituales para el beneficio de su creación. De modo que cualquier mal que hacemos a otros es un pecado contra Dios. El pecado de la desobediencia a Dios, dice, por hacer lo que nos ha prohibido y por no hacer lo que nos ha ordenado. O el pecado de desobediencia a Dios significa que es porque hacemos lo que nos ha prohibido. La desobediencia es eso. Y no hacemos lo que nos ha ordenado. La Biblia dice en Santiago, ¿verdad?, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pecado como errar en el blanco. Dice, Dios ha creado con un propósito, que con sus hijos podamos amarlo, honrarlo y disfrutar de su amor para siempre. Cualquier cosa, dice, que nos aparte de ese propósito o nos impide llegar a ese propósito, a eso se le llama pecado. Pecar es apartarse de Dios y del propósito para el cual nos ha hecho errar en la vida. Definitivamente que es así. El pecado es el que nos hace equivocarnos. Vamos a ver algunos pasos para presentar el mensaje respecto al pecado. Uno de esos es que nosotros tenemos que mostrar culpabilidad. Nosotros, vea que para esto tiene que haber una forma adecuada de hacerlo. No solo es, mire, usted es un gran pecador, ¿verdad? Yo no puedo llegar a alguien con esa expresión porque inmediatamente lo que voy a recibir de esa persona es un rechazo. Pero debemos presentar el espejo de su palabra a otros para que puedan verse tal y como son. Es decir, tenemos que llegar al punto de hacer reflexionar a la persona y decirle, vea lo que hay en su corazón. Vea que usted no es lo que era antes, o lo que fue, o lo que quiso ser, o hay algo que pueda él descubrir, la persona, que pueda saber que él es culpable y que es pecador. Y yo creo que todos hemos vivido esa parte, ¿verdad? Luego dice que demostrar el peligro, uno, de la separación de Dios, que el pecado separa a los seres humanos de Dios y unos de otros. La separación es voluntaria de parte del hombre, definitivamente que así es. O sea, Dios quiere que estemos cerca de Él, pero quien decide separarse somos nosotros los seres humanos. El hombre no puede vivir en paz
consigo mismo ni con los demás mientras esté separado de Dios, ¿verdad? Separados de Dios nosotros no podemos hacer nada. Hace poco yo le decía a alguien que decía que estaba un poco cansado, de verdad cansado de estar en la iglesia. Y yo le decía, separado de Dios, nada vas a poder hacer, nada te va a salir bien. Y definitivamente que nosotros cuando ya conocemos de Dios y nos separamos de Dios, vamos a ver la diferencia. Obviamente que sí se va a ver. Luego dice error. El pecado enceguece a las personas, haciéndolas tropezar en la oscuridad de sus propias filosofías y falsas filosofías de la vida. Infortunio, dice, el pecado priva a las personas de las bendiciones de Dios que provienen de Él. Dios nos da paz, gozo, amor, autorrealización y satisfacción en la vida. Los sufrimientos que han aparecido en el mundo aparecieron como una consecuencia del pecado. Muchas veces la gente dice eso, vea, ¿por qué Dios, si es tan bueno, si me ama, porque hay violencia, porque hay guerras, porque hay esto? Porque todo eso es consecuencia del pecado de 1, 2, 3, de cada ser humano que hay sobre esta tierra. Luego dice que el pecado también es esclavitud. El pecado esclaviza, destruyendo el poder que su víctima tiene para resistir la tentación. La libertad, dice, que Satanás ofrece a quienes rechazan la autoridad de Dios, no es más que una mentira. Solo quiere verlos como esclavos suyos, como esclavos de él, de Satanás. Él le dice, no, si mira, Dios quiere tenerte ahí amarrado a una iglesia. Dios quiere que no hagas nada, no hagas tu vida. Y esos son los pensamientos que vienen, ¿verdad? Para la gente que está lejos de Dios. Luego nos damos cuenta que llegamos a un juicio. El juicio, dice, nos lleva a, el pecado nos lleva a juicio ante Dios y nos hace reos de muerte. La pena que merece nuestro pecado es la muerte. Dice acá, y aquel que rechace la oferta redentora de Jesús, lo que le queda es sufrir el castigo. Definitivamente que lejos de Dios no podemos hacer nada. Y si aún nosotros venimos y lo rechazamos, nosotros tarde o temprano vamos a enfrentar un juicio ante Dios y vamos a experimentar, ¿verdad? También un sufrimiento final si nosotros no recibimos a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Luego de eso hay una muerte. Todo ser humano muere en algún momento. Y esta es una muerte física, ¿verdad? La muerte, dice, que arrastra el pecado es estar más allá de los límites de nuestra imaginación. Muerte, sufrimiento y pesar eternos. La separación eterna de Dios y de todo bien nos deja para siempre encerrados en la presencia de Satanás y sus demonios. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Como hijos de Dios, vea que nosotros tenemos que plantearlo del pecado de las 1001 formas que nosotros podamos. O sea, tenemos que hacerlo o a decirle que eso es esclavitud, que eso es un error. O sea, pero nosotros no podemos llegar y acusar directamente a alguien y decirle, sos un pecador y te vas a ir al infierno. O sea, esa no es una expresión para alguien que desea que esa persona se convierta. Nosotros tenemos que conocer y tener un panorama completo en la medida de lo posible, ¿verdad? Acerca del pecado, para que nosotros podamos saber qué es lo que está pasando con esa persona. Porque el pecado, bueno, nosotros, ¿verdad? En la mayoría, quizás de algunos, están como agradecidos con Dios porque los libró de una vida de pecado, porque conocieron a Jesús cuando ya estaban un poco mayores. Pero los que no hemos sido criados en el Evangelio, que muchas veces nos hacen ver el pecado que nosotros podemos cometer. Y va a llegar un punto en ese transcurso para nosotros, los que hemos sido criados y educados en el cristianismo, donde nos damos cuenta y nos vamos a creer que somos como demasiado buenos. Pero Satanás siempre va a encontrar el momento perfecto para que nosotros nos equivoquemos. Y yo no he sido la excepción. Definitivamente que Dios siempre trató de cuidarme desde pequeña, pero Satanás siempre va a estar ahí a través de todo lo que está a nuestro alrededor, de querer imponer, ¿verdad?, el pecado en nuestra vida. Y nosotros sabemos que eso va a llegar porque sí va a llegar. O sea, nadie está inmune al pecado.
pero nosotros tenemos que ser sumamente, de verdad, listos y pedirle a Dios que borre todos esos pecados. Sabemos que nosotros cada día lo hacemos, o sea, mentimos, peleamos, insultamos en nuestra mente, porque a veces las cosas solo llegan a nuestra mente sin hacerlas. Entonces todos estamos expuestos a eso. Aun cuando sea alguien que se ha criado en el Evangelio, igual el pecado va a llegar a su vida, como alguien de que vivió una vida de pecado y luego que conoce a Jesús. De la misma manera, o sea, el pecado es el mismo. Dice acá, hay un mensaje evangelístico con respecto a la salvación. Y dice, Dios nos envía al mundo para hablar de su amor por los pecadores, de su deseo de salvarlos y de los que han dispuesto para lograr su salvación. Y estas son las buenas noticias del Evangelio. Hablamos del amor de Dios, del Padre, del sacrificio de Jesús, del Hijo y del poder transformador del Espíritu Santo. Estas tres expresiones me encantan. Dice, hablamos del amor de Dios Padre, del sacrificio de Cristo y del poder transformador de Dios, el Espíritu Santo. Dios desea que todos tengan vida eterna, definitivamente que sí. Juan 3:16 lo dice, que todos se arrepientan, 2 de Pedro 3:9, que vuelvan y vivan, Ezequiel 33:11, y que conozcan la verdad, 1 de Timoteo 2, del 3 al 6. Y existen 5 aspectos importantes para enseñar a las personas que no conocen de Cristo. Uno es la salvación en Cristo, Cristo nuestro sustituto y Cristo nuestro mediador. Vea que también tenemos a Cristo como nuestro libertador, a Cristo como nuestro Señor. Dice que es importante que Jesús deba tener el control total de la vida de la persona. Es decir, tiene que estar bajo su señorío. Y ahí tenemos una serie de citas que ustedes pueden ir leyendo y que son importantes, que refuerzan, ¿verdad?, lo que nosotros estamos aprendiendo. Y luego quería llegar a esta última parte, donde dice que tiene que haber una conversión mediante el Espíritu Santo. El término conversión viene de una palabra que quiere decir dar media vuelta. Como pecadores estamos rumbo al infierno, pero luego conocimos a Jesús y nos convertimos. Dice, conversión también es un término con origen en el latín conversio, que hace referencia a la acción y efecto de convertir o convertirse, es decir, hacer que una persona o una cosa se transforme o en algo distinto de lo que era en primer lugar. A eso se refiere conversión. Cuando dice, cuando yo me convertí a Cristo, en realidad, ¿qué estamos hablando? Hay que saber que convertirse es eso, convertirnos en una persona diferente. O también dice que significa dar media vuelta. Significa que yo estoy al frente, si yo ahorita me doy la vuelta, le doy totalmente la espalda y ya no vuelvo a ver hacia atrás. Luego dice, podemos resumir en 2 palabras lo que el pecador debe hacer para ser salvo: arrepentirse y creer. La conversión es un cambio completo de dirección. El arrepentimiento es parte vital del mensaje del Evangelio. La salvación que predicamos es mucho más que escapar del pecado y su castigo. Esto es clave, dice, es una nueva naturaleza, es una relación con Dios, es vida eterna, una nueva calidad de vida ahora y una futura maravillosa, y una vida futura maravillosa con Cristo en su hogar celestial. Esto nosotros debemos como enmarcarlo y tenerlo en cuenta para esta materia. Dice, es una nueva naturaleza y relación con Dios, es vida eterna, una nueva calidad de vida ahora y una vida futura maravillosa con Cristo Jesús en su hogar celestial. La salvación conlleva esas 3 cosas. La salvación no es solo venir, orar, no. Hay que seguir con esto porque hay una vida eterna, ¿verdad? Hay una vida eterna que nosotros vamos a disfrutar en Jesús. Y desde nuestro papel dentro del evangelismo tiene que ser esforzado, con gozo, para que toda la humanidad llegue al conocimiento de nuestro Señor y Salvador. De verdad que cada vez que doy esta materia, siento yo de que a veces siento que no hago como mucho, ¿verdad?, para que otras personas conozcan de Dios, pero orar es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pero también nosotros tenemos que actuar a veces con las personas que sabemos que no conocen de Dios. Dice, debemos aprender a cómo ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestro testimonio será más efectivo si nosotros somos guiados por Él.
Únicamente el Señor conoce los corazones de los hombres. El Señor nos dará las mejores oportunidades para compartir su palabra con los perdidos. Permitamos que Dios nos guíe cada vez que salgamos con un equipo para evangelizar en la calle. Siempre saldremos a encontrarnos con las personas que Dios ha preparado para recibirnos. O sea, el tipo de evangelismo tiene que ser con preparación, ¿verdad? Saber de que nosotros estamos preparados para ir y llevar buenas nuevas. No solamente es vamos a salir un grupo y ya, ¿no? Sino que tenemos que saber a lo que vamos y qué es lo que nosotros podemos, hasta dónde nosotros podemos llegar para ayudar a las personas a que conozcan de Jesús. Y el Espíritu Santo es quien nos capacita. ¿Cómo nos capacita? Con poder, con testimonio y con denuedo. Y yo creo que esto último es lo que más me impacta. A veces creemos que no todos estamos capacitados para evangelizar, pero como no somos nosotros los que va a hablar, sino que le vamos a pedir al Espíritu Santo que tome nuestra vida y nos dé las palabras necesarias que la otra persona tiene que escuchar, ¿verdad? Dice acá, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Evangelizar produce niveles de nerviosismo. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a superar las inseguridades, hasta vencer la timidez y tener el valor para hacerlo. Créame que esta materia es un reto, definitivamente que así lo es, pero nos recuerda inicialmente para lo que hemos sido creados. Gracias, que Dios la bendiga, nos vemos en una próxima.